acerca del llamado divino. We are speaking today about the divine calling. Cuando Dios nos llama, Él alinea nuestras vidas con las cosas del cielo, When God calls us, He alleviates things with heavenly, para que podamos caminar en lo sobrenatural. so that we're able to walk in the spiritual. Pero antes, vamos a sentir el llamado de Dios en nuestro corazón. But before then, we will feel the calling of God in our hearts. Es como un fuego que arde en nuestras vidas, It's like a fire in our lives. que nos apasiona para hacer cosas para Dios. It gives us passion to work for God. Antes del llamado, Dios ya nos conoció. Before the calling, God knew us. Dios nos separó, nos apartó And God set us apart para desarrollar una obra específica for a specific time en el reino de los cielos. in God's kingdom. Si alguno de los hermanos me puede ayudar con el piano. Bendito el nombre de Jesús. Quiero hablarles en esta mañana acerca del llamado de Samuel. And I want to speak to you this morning about Samuel's calling. Pero antes quiero hacer un recuento de la vida de Samuel. But before that, let's recall his life. Su mamá Ana lo entregó en el templo, lo consagró, lo dedicó, His mother Anna gave him up in the temple para que él estuviera todos los días delante de la presencia de Dios. so that he could be in God's presence every day. Cuando leía la historia, And when I read this story, Ana cada año llevaba una túnica a Samuel y lo visitaba. it says she would visit him yearly and bring him clothes. Fue triste que ella dejar a su hijo, entregarlo después que había llorado tanto para que Dios le diera un hijo, ya que ella era estéril y no podía concebir. And it was hard for her after praying so many years for a child. Ella oraba constantemente en la presencia de Dios She constantly prayed before God y pudo dar a luz a Samuel. and was able to have Samuel. Pero lo dedicó, lo consagró But she al consecrated Señor. him to the Lord. Dice la Escritura, el niño desde pequeño y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. The Bible says to guide a child in God's Padres que way. están aquí, Parents here, qué bueno es cuando nosotros dedicamos a nuestros hijos al servicio del Señor it is a good thing to dedicate our children to the y los service of God instruimos en las cosas de Dios. and to instruct them in God's ways. La historia de Samuel es fascinante, hermanos. Él dormía en el templo, estaba allí Samuel was sleeping en la the temple. presencia de Dios He was constantly in God's presence cuando el Señor lo llamó. when God called him. Pero en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios. But in those days there was lack of God's word. Estaba sucediendo algo con el sacerdote Elí. And there was a problem with Eli. Sus hijos His children eran impíos. were pious. Escaseaba la palabra del Señor. They lacked God's word. Él no llamaba a sus hijos a cuenta. He didn't bring his children to a No los corregía. He did not correct them. Dice la Biblia que cuando el pueblo traía un sacrificio The Bible says that al when sacerdote, people would bring sacrifice, echaban la carne they would en bring una the olla meat into a pot, y el criado del sacerdote tenía un gancho que tenía 3 puntas and the servant would bring a stick with 3 points y metía aquel gancho dentro de la olla y toda la carne que estaba hirviendo era para el sacerdote and he would put it in the pot and all of the meat that boiled y así was para for the los del pueblo de Israel que se encontraban allí. and for Lo those hacían de esa who were manera. there would always do this. Pero los hijos decían, no, yo voy a coger la carne cruda But his children would say, we will take the uncooked meat
Y si no me la dan, la voy a tomar por las fuerzas. And if they don't give it to me, I'm going to force it. Se acostaban con las mujeres They would sleep with the women en los muros del templo. within the temple. Tomaban de la riqueza y de los bienes They would take from the riches de la casa de Dios. and the properties of De esta God. manera profanando el templo. And they would profane the temple. El templo era un lugar sagrado de adoración. The temple should be a segregated place of prayer Que Dios había apartado that God had set aside, y estaban profanando el templo. and they were profaning the temple. En estas circunstancias, con lo que estaba pasando con el pueblo, And in these circumstances and what was happening with the people, Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel was growing up and was accepted before God and men. Dios le habló al sacerdote Elí. And God spoke to the prophet, to the priest. Toda la historia que le he ido hablando en esta mañana se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 al 17. Usted puede encontrar allí y leer. And we can find all of these in 2 Samuel chapter 2. Pero ahora nos ocupa el versículo 29. But now we're going to see verse 29. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Dios está confrontando al sacerdote, lo está llamando a cuenta And God is confronting the priest and por todo lo que estaba sucediendo. putting him in account for everything that was happening. Y por eso es que Dios levanta y provee un sacerdote fiel para él. And this is why God brings up a faithful priest. Pero Elí, aunque había sido nombrado para que gobernara al pueblo, And even though he had been put to govern over the people, no regía bien su propia casa. he didn't govern his own house. Elí era un padre indulgente. He was a father that was negligent. Amaba tanto la paz y la comodidad He, que no ejercía autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones. he wanted to keep the peace, but he didn't speak against the bad passions. No solamente de sus hijos, sino del pueblo. And not just of his children, but of the people. En vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, And instead of taking an account for his trataba el children, asunto como si tuviera muy poca importancia. he treated it as if it was not important. Dice la escritura: la vara y el azote dan sabiduría, mas el hijo consentido avergonzará a su padre. The spoiled child will bring dishonor to his parents. En ocasiones And on occasion, tenemos que corregir, educar a nuestros hijos, disciplinarlos. correct, discipline, and educate our children. El padre que ama a su hijo lo disciplina. The father who loves his child will discipline them. Yo no tengo la oportunidad de tener un hijo. I don't have the opportunity anymore. Yo sé que es una tarea bien difícil para aquellos que son padres, And I know educar a sus hijos. that it is a tough thing to educate your children. Pero yo sé que Dios nos dará sabiduría But I also know that God will give us wisdom y nos guiará and will guide us para que permanezcan so that they en los will caminos del remain Señor y no se desvíen de las cosas eternas. God's way and not to fall short. Por eso es que Dios That is nos why disciplina, God nos enseña. teaches
and discipline. Otra cosa importante que quiero hacer mención es Something else I want to mention, que como sacerdotes del hogar that as being the priest of our homes, tenemos que guiar bien nuestra casa. we need to guide carefully our house. Se hace difícil muchas veces para nosotros los varones, And it's very difficult que for esta us men, responsabilidad recae sobre nosotros. because this responsibility falls on us Poder guiar una familia, poder guiar una casa to guide our families, our home, y poder guiar también la grey del Señor. and also to guide God's church. Por eso es, queridos hermanos, This is why que Dios levanta y provee un sacerdote fiel. that God will prepare a faithful servant. Allí en el libro de Samuel, And here in the book of Samuel, en el capítulo 2, chapter 2, versículo 35. verse 35, Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le dedicaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Levantaré un sacerdote I will bring out Fiel. a priest who is que faithful, andará delante de mí and he will walk before y me, siempre estará ungido. and he will always be anointed. El llamado es universal, es para todos. It is a calling that's universal for all. Y como sacerdotes And as de nuestros priests hogares, of our homes, Dios nos llama delante de su presencia para que siempre estemos ungidos. God calls us before him to always be anointed. La unción de Dios God's anointment es la que nos capacita, makes us capable. es la que nos dota de poder, It gives us power. de unción, It gives us anointing. para poder llevar a cabo el ministerio para el cual el Señor nos ha llamado. In order to do the ministry that God has called Vamos us al to. libro de Primera de Samuel capítulo 3, Let us go to 1 Samuel chapter 3, del versículo 1 al versículo 11. verse 1 through 5. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. No había visiones, la palabra escaseaba. There was a lack of the word, there was no vision. Es como cuando viene un huracán y todas las personas van al Walmart, a los supermercados y se llevan todo. It's like when there's a storm coming, everyone goes to Walmart and takes it all. Cuando tú vas a buscar, When you go to look, no encuentras. you don't find. Así estaba sucediendo con el pueblo. No había visión, escaseaba la palabra de Dios. No había revelación. There was no revelation. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y así sucesivamente Dios llama a Samuel en 3 ocasiones. God Y iba calls delante del sacerdote. for 3 times. Elí estaba durmiendo. And it says that Eli was sleeping. Y Samuel era un joven. Y llegaba y lo despertaba y le decía: heme aquí. And Samuel, a young man, would run to say, here I am. Hasta que el sacerdote dijo: es Jehová. Si tú vuelves a escuchar la voz, es Jehová que quiere hablar contigo. Until the priest realized that God was calling him. Dile: tu siervo And he said, if he calls again, escucha. tell him your servant listens. Heme aquí. Here I am. Qué
bueno es, queridos hermanos, cuando Dios quiere hablar con nosotros. It is great when God wants to speak to us. Cuando el Señor quiere acercarse a ti When the Lord wants to come close to y quiere you hablar a tu oído. and He wants to speak to your ear. Samuel no conocía de la palabra de Dios. Samuel did not No know había sido God's word. revelada. It had not been revealed. Pero Dios quiso visitarlo a su temprana edad. But God came to him at a young age. Yo sé que Dios quiere visitar tu vida. I know God wants to visit your Quiere life. hablar He contigo. wants to speak to you. ¿Cómo responder al llamado? How will you respond ¿Qué to le the vas a call? decir al Señor What will you say to cuando Él se the Lord? acerque a ti When y He te comes diga, to you. hijo mío, yo quiero hablar And contigo? He says, I want to speak to you Y like toque that. la puerta de tu And He corazón. knocks at the door of your heart. Hay un llamado para ti. There is a calling for you. Hay una asignación del cielo. There is an assignment from heaven. Y Dios quiere que su propósito se cumpla en tu vida. And He wants His purposes to be fulfilled in your life. Y allí leemos en el versículo 10 al 11. Then we read in verses 10 to 11. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa grande, una cosa en Israel, que a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Cuando Dios te llama When God calls you y te da una función específica para desarrollar and He en el gives reino, you a specific duty for the kingdom, Dios te capacita, Dios te respalda God will make you capable. He will back you up. y Dios te paga. And He will pay you for it. Porque al que Dios llama, Because Dios le God paga. calls, He will pay. En ocasiones muchos de nosotros On occasion, many of us, ni por la cabeza nos ha pasado un ministerio pastoral. we've never even thought of being a pastor. No le damos importancia, We give it no importance. lo pasamos por alto. We just put it aside. El llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas. That calling that God is placing in our lives. Si nosotros, quiero decirles Let me tell you that if we, que si las personas que nos predicaron a nosotros and those that preach to us, no hubieran aceptado el llamado de Dios en su corazón, had not received God's calling in their tal vez hearts, tú y yo no estuviéramos aquí maybe you and I sentados hoy. would not be sitting here today. Porque fueron personas que aceptaron el llamado Because these people y received the calling decidieron and they seguir al decided Señor. to follow God. El Dios que vemos en el libro de Primera de Samuel capítulo 3 This God that we see in 1 Samuel es chapter el 3 mismo de ahora. is the same God now. Dios sigue llamando a personas. God continues to call people. En esta iglesia hubo y hay personas que aceptaron el llamado In this church there are those who have y a través received de the la call. predicación han alcanzado nuevas vidas. And through the call of the prayers they have Aquí reached. hubieron pastores, líderes, hermanos There are pastors, leaders, brethren antes de nosotros que aceptaron el llamado. who were here before us and received the calling. Y por eso está la iglesia en pie. And that's why the Por church eso is estás standing. tú hoy aquí y yo sentado. That's why we are here today. La redención del hombre obedece a un plan divino. Man's redemption has a divine Parte plan. de esta estrategia es escoger personas para llevar adelante el plan de Dios. Part of the strategy is to choose people Dios to bring escoge this personas message.
And God chooses people para llevar su plan divino adelante. to fulfill His divine plan. Y si tú no oyes la voz de Dios, Dios va a levantar a otro. And if you don't hear God's calling, He will call others. Dios sigue poniendo su mirada en el hombre y mujeres. Puts His eyes on men and women. Pero muchos, cuando uno les dice Dios te está llamando al ministerio, But many, when you tell them a un God is calling pastorado, them to a pastorate, es como si no escucharan, it's like they don't ni hear you. siquiera lo consideran. They don't even consider it. Pero a través de la historia Dios ha llamado a hombres para desarrollar una misión específica aquí en la tierra. Throughout history, God has called specific people for a mission here on earth. Aquí tenemos un seminario, We have a seminary here, pero el seminario no hace pastores. but the seminary does not create pastors. Nosotros los pastores no hacemos pastores. We pastors cannot create pastors. Usted viene al seminario para capacitarse cuando recibió un llamado divino, para ser preparado, instruido To the seminary to learn because you've received a divine calling, en las cosas del reino. to prepare you for God's kingdom. El llamamiento es divino. The calling is divine. Dios se encarga de llamar a personas God calls people, y usted responde al llamado. and we then respond to His call. Dios nos da libre albedrío para responder al llamado, He gives us a choice to para respond decidir in order to qué decide camino queremos which way we will para go nuestras vidas. and decide for our lives. Samuel hubiera dicho, no, yo no acepto. Samuel could have said, no, I don't accept. Pero él respondió, But he heme aquí. responded, here I am. Él respondió, heme aquí. He responded, here I am. ¿Qué tú responderías What would you respond en esta? today? Usted debe reconsiderar. You should reconsider. Dios no llama personas perfectas. God does not call perfect people. Dios no llama personas perfectas. He does not call Ahí perfect vemos a los people. apóstoles. We see the apostles. Llamó a pescadores. He called fishermen. Mira, hermano, Dios llamó a Judas como apóstol. God called Judas as an apostle. Judas robaba de las ofrendas And y Judas traicionó a was steal. Jesús. And he also gave Christ up. No crea que tú eres alguien perfecto. Don't Somos believe imperfectos. that we are perfect. Pero en el camino, Dios nos moldea, Dios trabaja con nosotros. During the way, God Para will que su mold plan us divino so that His divine plan se cumpla en nuestras vidas. can be fulfilled in our lives. El llamado The calling es universal, es para todos. is universal for all. Bendito el nombre de Jesús. Samuel Samuel hizo grandes cosas. did great things. Entre ellas, Among them, ungió a dos reyes, He anointed 2 kings, a Saúl y a Saul David. and David. El llamado de Samuel, Samuel's calling, Samuel tuvo un llamado, pero 3 ministerios. he had 1 calling but 3 ministries. Fue llamado como sacerdote, He was called as a priest, como profeta as a y prophet, juez. and as a judge. Fue un hombre que creó una reputación He created a reputation con el pueblo de Israel. with the Israelites. Pero en esta ocasión quiero hablarles cuando él unge al rey David. But I want to speak to you of the time when he anointed King David. Podemos encontrarlo en el libro de Samuel, primera de Samuel, We find it in 1 versículo Samuel 10, capítulo 16, del 5 al 13. chapter 16. Muchos de nosotros conocemos la historia. And many of us know this story. Dios manda a Samuel para ungir a David, God sends Samuel to anoint pero David. tenía temor del rey Saúl. But he Samuel feared. dijo, si Saúl se entera, And puede Samuel said, if Saul terminar con mi knows, vida. he's going to end my life.
Tuvo que reunir a la familia, So he had to De bring the David. family together, a su padre Eliab and y he a sus hermanos spoke to his father and his brothers, y algunas otras personas que venían con el profeta. and some others that came with the prophet. Allí la familia fue purificada, And it says the family was hicieron un purified, sacrificio para Jehová, and they made a sacrifice for God, toda su familia y sus hermanos. all of his family. Pero cuando Samuel vio a Eliab, But when Samuel saw Eliab, era un hombre fuerte, grande, de estatura, he was a strong, tall man, y él dijo: he aquí el ungido de Dios. and he said, "Here is the anointed one of God." Pero Dios le habló y le dijo: no, But God spoke to him and said, "No, tú estás equivocado, you are mistaken, porque estás mirando la apariencia, el físico, el tamaño, because you are looking at his appearance, pero yo miro lo que hay dentro, but I can see what is yo miro inside. el corazón. I see the heart. Dios mira el corazón que hay en nosotros. God sees our hearts. En ti hay un David. There is a David inside of you." Y así sucesivamente vio a todos los hijos And he saw all of the children, y le preguntó a Eliab: ven acá, estos son todos, no falta algo. and he said, "Are there any missing?" Y se acordaron de David que estaba en los corrales, And they remembered of David, porque era un pastor de ovejas, estaba pastoreando ovejas. he was shepherding the sheep. Y le dijo: llámalo, mándalo a buscar, que venga y se presente delante de mí. He told his father, "Call him, have him come before me." Y ahí David fue ungido. And then David Como was rey. anointed there as king. Él había sido ungido, pero no estaba establecido. He had been anointed, but it had not been established. El profeta vertió el aceite de la unción sobre David. He poured the oil over David. Y había sido ungido como rey. And he had been anointed there as king. Pero David pasó un proceso para llegar a reinar sobre Israel. But he had to go through a process in order to become king of Israel. El primer rey de Israel fracasó por su desobediencia. And this first king of Israel failed. Aun cuando because fue he escogido disobeyed. por Dios, Even though he was chosen by God, decidió escoger su propio destino. he decided to choose his own destiny. Y mientras este era desechado, And while he was thrown Dios había aside, escogido a David, a quien encontró con un corazón muy distinto a su predecesor. he found David, who had a very willing heart. De David se conoce We know of David, y se dice que fue tomado de los corrales, it said he was, pues su oficio era pastor de ovejas. because we know he was a shepherd. El pasaje de Samuel nos dice que Jehová se ha buscado un varón. It says here that God was looking for one, Hay todo un crédito divino and there is a divine credit en el llamado in the calling, que Dios extiende a los hombres. that calling given to men. Es un privilegio grande saber que Dios nos ha escogido. It is a great privilege to know God has chosen us. Vamos allí rápidamente. Vamos a leer el Salmo 89, el versículo 20. Let us see Psalm 89, verse 20. Ok, aquí tengo ya la escritura. Estamos allí en el versículo 20. Verse 20. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción,
Y vamos a seguir leyendo hasta el versículo 24. Y mi mano estará siempre con él, y mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Gloria al Señor. Dios había llamado a David God had called David mucho antes way before que Samuel lo conociera. Samuel knew him. Había una asignación sobre David. There was an assignment above him. Yo escogí a mi siervo, dice el Señor. The Lord said, I chose my servant. Dice la Escritura. The scripture states, Y la hermana Melky comenzó leyendo allí en el capítulo 1 de Jeremías, el versículo 5. the sister read in Jeremiah chapter 5, Antes que te formases en el vientre, yo te conocí. I knew you before Y antes que you were nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Before you were born, I Es decir, que mucho antes so that de way nosotros before ser ungidos, de estar aquí hoy, of us being here ya Dios today, nos había llamado, nos había escogido God had already como sus chosen siervos. us as servants. Hay una asignación divina sobre nuestras vidas, A divine assignment que es el over llamado us. de Dios, And that's God's que se call cumplirá en nosotros. that will be fulfilled in us. David era un hombre fuerte David was a strong man, y atleta. athletic man. Por la historia que él mismo relata, We know by the sus stories pies eran ágiles como gacelas, that he tells us that his feet were quick, capaz de saltar grandes impedimentos. able to jump. Sus brazos where they habían were. sido adiestrados And his arms have been trained para tirar el arco y lanzar piedras con una onda. in order to throw rocks. Eso explica más adelante la manera certera con la que mató a Goliat. And this explains why later on he was able Pero to aún kill más, Goliath. sus manos eran capaces de enfrentar a un león o un oso Hands he was able to con tal de confront the defender lion a sus ovejas. in order to defend his sheep. En David se conjuran los talentos naturales junto con los dones divinos con los que fue equipado. We see his natural talents and his Tenía divine talentos naturales y dones divinos He had con los que divine fue equipado. gifts and natural talents. David que enfrentaba un oso o un león He por could tal de confront defender a lion or a bear a sus ovejas que in él order cuidaba. to defend his sheep. Yo no sé a quién Dios vino a hablarle en esta I mañana, don't know who God is talking to today, pero hay un llamado divino para tu vida. but there is a divine calling for your life. Dios te unge God will y te anoint you separa and separate para que su propósito se cumpla. so that his en tu purposes vida. can be fulfilled in your life. Dios te ha dado dones God has given you gifts y ministerio and ministries para que tú seas capaz so that you will be capable de enfrentar leones, de to enfrentar confront osos, lions and de enfrentar bears, las pruebas y luchas que puedan venir en contra tuya. the problems that will come against you. Esos dones son capacidades especiales Are special para que capabilities puedas vencer al enemigo, so that you can para que overcome puedas the enemy derrotar todo obstáculo and you que can se levante en devour contra tuya. everything that comes against you. Dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. The Bible tells us to be strong in the Lord and in the power of His might. Vienen las pruebas, las crisis, The crisis and the problems will come. pero tenemos dones But we have gifts que Dios nos ha dado. that God has given Tenemos us. talentos We have talents para vencer toda fuerza del mal. in order to overcome the enemy. Tú no estás solo. You are not Dios alone. está contigo. God is with you. Dice la Escritura The Bible says que en el día malo debemos tomar todas las armaduras del Señor. that in the bad day we need to take Dios all nos of pone it la coraza de justicia to have para que our podamos justice, apagar todos los dardos del enemigo. so that we can have all the darts of the enemy. Porque Él tiene cuidado Because de He has ti, care de tu for casa, you. de los tuyos y de todo lo que tú hagas. And everything El you do. Señor tiene cuidado. God has a care for you.
Y para terminar, And as we finish en esta mañana this morning, quiero hablarles I want to speak cuando los apóstoles when the apostles y algunos hermanos estaban en oración and some others who were in prayer, y el Espíritu Santo dijo: and the Holy Spirit said, sepárame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Paul and Barnabas for the calling. Y ahí vemos los viajes misioneros And we can see the missionary trips de Pablo y de Bernabé. of Paul and Barnabas. Ellos fueron separados por el Espíritu Santo. The Holy Spirit separated them. Después And then afterwards, oraron por ellos, they prayed for them. ayunaron They y fueron fasted. enviados. And then they were sent. El Espíritu Santo The Holy Spirit te está separando is putting you aside para una misión específica. for a specific mission. Dios separó a Pablo God also y separated a Bernabé Paul para la obra misionera. and Barnabas for the mission field. Estamos preparando un viaje misionero We are now preparing a y el missionary trip. Espíritu And the Spirit te ha separado has separated you para esta obra for this work que el Señor te ha encomendado. that the Lord has commended to you. Yo copié aquí en los lugares I que copied here estuvieron Pablo the y places Bernabé. No solamente nosotros iremos a Cuba, Paul and Barnabas went to, sino iremos también a Guatemala, a República Dominicana. Aquí ya todos somos dominicanos. Yo me siento como uno de ustedes. Allá en Cuba me dicen: pero pastor, ya usted está hablando dominicano. and we will also travel to the different areas. Yo quiero, ya Felo no está, pero nosotros amamos a República Dominicana y vamos a ir pronto. We will be traveling Vamos a soon to estar the allá Dominican Republic. I love the con mamá apoyando en la misión que ella está We'll haciendo. be supporting her mission there also. Porque Pablo y Bernabé no solo fueron a Cuba, Paul and Barnabas not only went to Cuba, fueron a muchos they lugares went to many y a places muchas naciones. and many nations. Vamos a ver los lugares en los que Pablo y Bernabé estuvieron. Let us see to the places that they traveled. Partieron de Listra a Derbe, They went from Lystra to y desde esta ciudad regresaron and they returned sobre sus pasos a Listra, back to Lystra, luego a Iconio, to Iconium, después a Antioquía de Pisidia. Antioquia. De allí fueron a Pergue They went y de to Pergue Londres, al puerto de Atalia, back to the port in Athia, donde se embarcaron para Antioquía. when they embarked. Vemos back to todos los lugares, hermanos, We can see the places que ellos fueron como misioneros. that they traveled to as missionaries. Yo quiero decirte, y alguien me comentaba, I want to tell you, someone else que una said iglesia que no es misionera that a church that no está is not enfocada en las cosas del reino. is not focused on the kingdom. Gracias a Dios, Thank God acá tenemos varias misiones. we have various missions Y here. no solo esas, sino las que van a venir And not just these, a los but the lugares ones to donde come. Dios nos va a llevar The places God will take cuando us aceptamos when we el accept llamado God's call, divino. His divine. Yo quiero decirte I want que to en tu tell you vida todo tiene su tiempo, that in your life everything has a time. pero yo siento de parte de Dios que este es el tiempo de Dios para tu vida, And this is God's donde time Dios for te your life. levanta en un ministerio, Well, God will call no you solo for como a ministry, pastor o profeta o maestro o not just a apóstol, pastor or a prophet or a teacher. porque hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Of El talents. Espíritu Santo es quien reparte ministerios como Él quiere. And He gives ministry Pero yo as sé He que aquí wants. hay un grupo de líderes que están siendo equipados, entrenados para el pastorado, que van a ser enviados. De este lugar van a salir misioneros It will be sent como estrellas as the stars, a diferentes partes del mundo. going to different parts of the world. La iglesia de Jesús nadie la detiene. The Church of La Christ will not iglesia be de stopped. Jesús sigue marchando y sigue The Church of adelante.
lives keep Es el flashing. tiempo de Dios. It is God's El tiempo time. de Dios es el crono y el kairos. It is God's crown and tyrants. Crono es lapso de tiempo, duración de tiempo, pero quiero hablarte del kairo. And I want to speak to you about God's Medida time. correcta, ocasión, The periodo occasion. definido, Time that is tiempo defined. oportuno, tiempo The favorable. opportune Este es time. el tiempo oportuno, el tiempo favorable This is God's para tu vida, favorable para, time tu- for your life. para esta iglesia. For this church. Es el tiempo donde Dios va a manifestar su poder de una manera especial. It is the time when God will manifest His power. Momento señalado y preciso. Este es el momento señalado y preciso para tu vida. The precise time for your life. Cronos marca calidad. This calls for quality. Perdón, Cronos marca cantidad. Kairos calidad. The Chronos brings us quantity and quality. Es el tiempo diseñado en el cielo It is a time designed in que heaven se manifiesta en la tierra that will be manifested para on earth bendición de los hombres. to bless men. Aquí debemos velar y estar preparados We need para to los watch cambios de Dios. and to be prepared for God's changes. Dios tiene todo en sus manos. God has everything in His Él hands. no se tarda, He is not delayed. tampoco llega tarde. He also does not Él come sabe late. cómo y cuándo hacer las cosas. He knows exactly when to do things. Dios no se tarda. God is not delayed. Llega en el momento preciso, He comes in the precise moment, en el momento exacto. in the exact moment. Y este es el tiempo, hermanos. And this is the time, brother, La hora the hour para tu vida. for your life. Donde Dios te levanta Well, God will en un lift you ministerio poderoso in a powerful ministry para desarrollar in order to develop una función a function en el reino de los cielos. in the kingdom of God. Responderás como respondió el profeta Samuel. Will you respond like Heme the aquí. prophet Samuel? Here I am. Responderás Will you como lo hizo respond David. as David did? Gloria al Señor. Vamos a orar, hermano. Let us pray. Si el grupo